It's hard to ignore that childhood has changed in a lot of ways, and one of the most striking reasons is the role technology is playing in it. From the NPR network and KPBS, this is Screen Time, a podcast featuring conversations about technology and kids in today's digital age. Listen to Screen Time wherever you get your podcasts. Just like Six Flags, huh? Nice bumpy up and down. El verano pasado, nuestro productor Julio se aventuró por los cielos de la región fronteriza entre San Diego y Tijuana en una pequeña avioneta de 5 pasajeros. Al mando iba el capitán Gary Kraft de EcoFlight, el cual señalaba algunos de los puntos geográficos como el canal del río de Tijuana, la frontera y el estero. We're going to get a pretty good view of the river and the canal. Woo! Here we go. Julio disimuló valentía a pesar de sentirse despavorido debido a la turbulencia de la avioneta. Junto con un pequeño grupo de periodistas, despegaron desde el aeropuerto municipal de Brownfield, cerca de la garita de Otay Mesa, una de las principales entradas a Estados Unidos. We'll go out towards the estuary first. We'll come back along the border here. La idea era apreciar la región desde el aire para poder entender mejor los problemas ambientales que afectan a ambos lados de la frontera. Desde esa perspectiva, se podía apreciar toda la cuenca del río Tijuana y la geografía transfronteriza, incluyendo el recorrido de aproximadamente 118 millas del río, desde su origen en México hasta su paso a Estados Unidos. El recorrido estuvo guiado por Waylon Matson, ambientalista y cofundador de 4Walls, una organización sin fines de lucro que trabaja en soluciones ambientales para comunidades marginadas. Desde la ventana del avión se veía el mar brillar y el río Tijuana se iba abriendo paso hasta el estero del lado americano, referido como el estero Tijuana. Uno de los humedales costeros naturales más grandes que quedan en el sur de California. Es un poco confuso, pero el estero así se llama a pesar de estar del lado americano. Now we're going over Mataderos Canyon, probably the best view. San Diego and Tijuana. This is Los Laureles Canyon right here. That's where I spend a little bit of time. Durante el vuelo, Waylon iba señalando distintos puntos donde la cuenca cruza la frontera, mientras el agua fluye desde Tijuana, río abajo, hacia diferentes zonas del condado de San Diego. Yeah, there's la línea. No está mal. Yeah, no está. Mientras sobrevolaba la garita internacional de San Isidro, Waylon apuntó hacia un semicírculo de lo que parecían pequeños cuadros, formando un bucle de un lado del río Tijuana al otro. Yeah, there's a Romo's Trash Boom. Woo, woo. Un sistema de barreras flotantes implementado por uno de sus antiguos colaboradores, Oscar Romo, que fue diseñado para evitar que la basura siguiera su camino hacia el norte. Pues verán, chiquitines, los ríos, cañones y esteros no conocen fronteras, y con toda esa agua viene la contaminación. Toneladas y toneladas de contaminación, todos los días. La contaminación en varias comunidades por las aguas negras al sur del condado sigue siendo una preocupación para muchas familias. San Diego en Estados Unidos. De este otro lado, a mi espalda, es donde está entrando, donde se conecta lo que es el río Tijuana con el mar de Imperial Beach, que por supuesto esta crisis de contaminación pues está obligando el cierre de playas, afectando la economía local también y lo más preocupante, afectando la salud pública. EPA Lee Zeldin llegó precisamente este jueves a San Diego y aseguró que si México no cumple con los proyectos para sanear el río Tijuana, habrá otras consecuencias por parte del gobierno estadounidense. La contaminación transfronteriza ha sido, desde hace años, un punto de fricción entre ambos países. En diciembre de 2025, el presidente Donald Trump exigió acción por medio de sus redes sociales, diciendo: México debe atender su problema de agua y aguas residuales inmediatamente. Es una verdadera amenaza para la gente de Texas, California y Estados Unidos. Hoy hablamos con 4 fronterizos que tomaron cartas en el asunto para llenar el vacío que han dejado los gobiernos de ambos lados. Ellos han dedicado sus vidas a enfrentar este problema que afecta a millones de personas en la región. Si es la primera vez que nos escuchas, estamos contando historias de personas con soluciones fuera de lo común para problemas cotidianos. Esta temporada está dedicada a visionarios y agentes de cambio en la región fronteriza. Hoy hablamos de la contaminación transfronteriza y de quienes han dedicado su vida a contenerla. O a transformarla.
De KPBS, esto es Port of Entry. donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. On KPBS Midday Edition, we're connecting communities through conversations. You'll hear truth around the leading issues and the leading controversies with historical context, along with perspectives that keep you informed, inspired, and make you think. Listen to the Midday Edition podcast wherever you get your podcasts. Estás escuchando Port of Entry. Detener el flujo de contaminación puede sentirse como una tarea interminable. Con cada esfuerzo por contenerla, solo pareciera que aparece más y más basura. Por eso, abordar la crisis de contaminación en la frontera requiere un enfoque multifacético que involucra distintos tipos de intervenciones. Desde barreras para retener basura hasta reforestación de laderas, recolección de desechos y proyectos para reintegrar la basura al ciclo económico. Meses antes del vuelo, Julio se dirigió al río Tijuana del lado estadounidense, cerca de la planta internacional de tratamiento de aguas residuales de South Bay, y no muy lejos del estero del río Tijuana. El plan era llegar justo donde el río Tijuana cruza la línea fronteriza, al área conocida localmente como El Bordo. Ahí, en el lecho del río donde termina el canal de concreto y comienza el muro fronterizo, había una capa gruesa de sedimento gris cubriendo el fondo del río, todo proviniendo del río Tijuana. This is silt coming from Tijuana. So this is the Rio Tijuana. This is the Rio Tijuana. Right here. Right, we are in the middle of the Tijuana River. Estaba ahí para encontrarse con el ambientalista Oscar Romo, el gestor del proyecto detrás de las barreras de basura que Wayland señaló desde el aire durante el recorrido en la avioneta. Romo llevaba un impermeable naranja matapupilas y su característica boina. Señaló el sedimento contaminado que había cruzado la frontera junto con desechos más pesados. I would say this silt is full of toxics. That water, you can tell by the color, that is pretty polluted. Extremely polluted. Las botas de Julio se hundían unos centímetros en el sedimento gris mientras caminaba hacia el sitio de instalación de Romo. Según Romo, todo ese sedimento estaba extremadamente contaminado. El aire olía a aguas negras. Había llantas, contenedores de plástico, muebles, juguetes, entre otros escombros esparcidos por todo el lecho del río. Todo proveniente de la expansión urbana de Tijuana. The pollution is highly concentrated, and you don't know what you're going to find. There industrial residues. Según Romo, chatarra de autos, residuo de pequeñas maquiladoras, junto con aguas negras, se vierten en el río Tijuana del lado mexicano, a menudo de manera ilegal y durante el velo de la noche. Esto ha sido ampliamente documentado por agencias locales y federales. Algo que según él se agrava durante las tormentas, pues el agua trae todo tipo de contaminantes, dice Romo, desde muebles, desechos de hospitales y desechos industriales. And especially on the first storm, which we're expecting in a couple of weeks, the water brings all kinds of things. Furniture, carcasses, hospital waste, industrial waste. Para atender esta problemática, Romo fundó Alterterra, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación ambiental, hace más de 2 décadas. Ha encabezado diversos proyectos ambientales, pero ahora está enfocado en una misión principal: detener el flujo de basura que llega a San Diego. Julio y Romo se dirigieron en el pick-up de Romo al sitio de la instalación. We're deploying these barriers. So we have contractors helping us with that. En medio del lecho del río había un grupo de trabajadores instalando las barreras de basura. Julio ya había conocido a Romo anteriormente, cuando él presentó su investigación y sus intervenciones en un simposio transfronterizo en el 2024. Some of the things I do is like trash booms, which is structures that are put in creeks and rivers to prevent the flow of trash. Estas barreras comúnmente se han instalado en arroyos y ríos. Lo particular de las barreras de Romo es que son producidas de la misma basura que ha recolectado. Philosophically, I'm using trash to control the flow of trash. Usar la basura para controlar el flujo de basura, comenta Romo.
Durante la tormenta más reciente, estas barreras lograron detener alrededor de 50 toneladas de desechos. Y, según Romo, en toda la temporada de tormentas 2024-2025 se han retenido cerca de 500 toneladas de residuos pesados. We are about half a mile from where the river crosses from Mexico to the U.S. El canal de concreto del río Tijuana, que atraviesa toda la ciudad, continúa hacia el lado estadounidense. Su piso está cubierto por ese sedimento gris contaminado y vegetación esporádica en distintas zonas. Detrás de Romo y Julio, lo que parecían como unos muros de contención de cemento estaban siendo acomodados al conjunto de barreras con un montacargas. And we place these heavy concrete blocks. We have about 97 tons of weight to hold these heavy-duty threaded cables. Romo explicó que los muros de concreto son anclados por unos cables metálicos de alta resistencia. Los cables se encargan de fijar las 160 barreras de basura individuales. Estas barreras tenían instalados 2 tambos industriales en su interior para ayudarles a mantenerse a flote. And the shell is made of this plastic collected in Tijuana mostly from illegal dump sites. El armazón superior es la parte de la barrera que, según Romo, está hecho del plástico que es recolectado. Este armazón parecía una pintura de Jackson Pollock, colores fusionados y sobrepuestos sobre otros. Todo derivado del plástico derretido de diferentes residuos que fueron recolectados. Un semicírculo de estas barreras se extendía de un lado del río al otro. And it's also designed for hydrodynamism to prevent them from sinking. We want them afloat. Because the purpose of this project is to remove the floating trash. Y es importante que se mantengan a flote, porque el objetivo es capturar y retirar toda la basura que flota, dice Romo. Su diseño hidrodinámico evitará que se hunda. Otro conjunto de barreras estaban alineadas y apiladas a la orilla del lecho, listas para desplegarse. Yeah, we're going to have just like those, one next to the other one, and they're attached by some riggings also. So there will be almost no space between them. So we're creating a floating barrier. Será una barrera flotante y continua. No quedará ningún espacio entre cada unidad. Romo lleva buscando financiamiento para este proyecto desde hace mucho tiempo, desde que lo recomendó por primera vez hace 10 años. It was recommended probably 10 years ago, but it took another 10 years to finally get the funding for it. Le tomó 10 años conseguir financiamiento y finalmente pudo instalar este proyecto piloto gracias a un fondo estatal. Yesterday, Governor Gavin Newsom announced a pilot project to use floating trash booms to catch garbage flowing in from Mexico. En el 2024, el gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó una iniciativa que fondearía el proyecto de Romo por las siguientes 2 temporadas invernales a través de la State Water Resources Control Board, o Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos. Informó que, además de instalar las barreras flotantes de Romo, también recopilará datos sobre las condiciones del agua de lluvia, acumulación de basura y cualquier reparación necesaria en las barreras. Todo con el objetivo de mejorar el manejo de residuos y la calidad del agua en el río Tijuana. Esta iniciativa desplegará un total de $4.7 millones para atender este problema por las próximas temporadas de lluvias. Las del 2025 y las del 2026. Armar todo esto no ha sido fácil, dice Romo, pero el éxito que ha tenido el proyecto ha generado la confianza del Estado para seguir financiando más allá de su fecha límite en 2026, e incluso ya se contempla implementarlo en otras partes del Estado, como en Los Ángeles. Las barreras de basura operarán hasta el 2027. Actualmente, Romo está en espera de una respuesta de la Comisión de Agua sobre una posible extensión de su contrato hasta el 2030, con la esperanza de que este plan piloto se convierta en infraestructura permanente. Pero las barreras de Oscar Romo no son el único tipo de intervención que se está implementando en la región. También hay esfuerzos similares al sur de la frontera, enfocados en frenar el flujo de contaminación antes de que siquiera cruce la frontera. Pero entonces, ¿qué tipo de intervenciones se están llevando a cabo del otro lado? Recolección y reutilización de basura, monitoreos de la cuenca del río y reforestación de laderas y cañones.
La reutilización de residuos, o sea, transformar la basura en algo útil o incluso bello, no es algo exclusivo de Tijuana, pero sí es una práctica que ha florecido aquí. Un ejemplo es Adela Bonilla, de Los Laureles. Los Laureles es una comunidad ubicada en las laderas del cañón más al oeste de la cuenca del río Tijuana, justo frente al estero del río Tijuana y al sur de la frontera con Imperial Beach. Ahí Adela tiene un taller pequeño, conocido como la Casa de las Botellas o el Taller de Adela. De camino a Los Laureles, las típicas casas improvisadas de Tijuana se van trepando por las laderas del cañón. Y abajo, entre todo eso, hay tiraderos clandestinos de basura. Hola, Adela. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Esta no era la primera vez que visitábamos a Adela. Estuvimos ahí hace 6 años, cuando Waylon nos presentó a Adela y su proyecto. En ese entonces, contamos cómo 4Walls y otras ONGs ayudaron a movilizar a la comunidad de Los Laureles para recolectar y reutilizar basura. Y Adela fue pieza clave en todo eso. Adela es una maestra de las artesanías. Se gana la vida haciendo piñatas con materiales reciclados, pero con el tiempo ha ido expandiendo lo que hace. Ahora también fabrica carteras de plástico y libretas. Desde afuera, su casa y su taller están rodeados de plantas por todos lados. A un lado está su patio. Ahí se ven filas de bolsas industriales llenas de botellas de plástico y tapas de garrafón, junto a un horno de cocina. Todo listo para derretirse y transformarse en algo nuevo. Aquí le llaman la Casa de las Botellas. La Casa de las Botellas. Sí, o el taller de Adela. Okay. Porque todas las paredes son hechas de botellas plásticas rellenas de basura. ¿Estas paredes, estos muros? Sí. Adentro hay botellas de plástico de 600. Como si fueran ecoladrillos. Además de reutilizar botellas de plástico como ecoladrillos, también reutilizó botellas de vidrio de diferentes colores. Estas están incrustadas en la pared y funcionan como una especie de vitrales. Y cuando entra la luz, le da al interior del taller un brillo cálido con tonos verdes, amarillos, rojos y blancos. Y esta pues es botella de vidrio, de vino, de cerveza, de tequila, de todo un poco. Les tomó 26 días a Adela y su comunidad construir el taller con las botellas. Usaron 3,638 botellas de plástico, cada una rellena con basura, acomodadas una sobre otra y luego selladas con cemento. Los rellenamos con cemento. La idea principal era que fuera con adobe, pero como fue con 26 días nada más tuvimos para la construcción, entonces no fue posible. Por dentro, el taller de Adela está lleno de herramientas de trabajo, un par de prensas de calor, guillotinas para papel, una máquina de coser y varias cajas con productos ya listos para entregar. Mucho de ese equipo fue donado y ahora ella lo usa también para enseñarle a otras personas. El material lo consigue gracias al esfuerzo colectivo del vecindario. Sus vecinos le dejan lo que saben que necesita afuera de su casa. Los mismos vecinos hay veces que traen el plástico y pues ellos igual van a la basura, ¿no? También recoge plástico de maquiladoras o plantas recicladoras. Voy cada 15 días, cada mes me traigo 15, 20 bolsas. Adela recuerda cómo era todo antes de estos proyectos de intervención. La basura se tiraba y se acumulaba en el canal. Sí, porque todo eso era basurero. O sea, todos los carros que juntan basura en otros lados venían y ahí en el canal tiraban el escombro, la basura, árboles y todo eso. Decidida a cambiar eso, tomó cartas en el asunto y ayudó a liderar brigadas enfocadas en recolectar y reutilizar la basura en su comunidad. Ya hasta perdió la cuenta de cuánta basura ha logrado recoger. No tengo idea, pero sí fue bastante. Adela siempre buscó maneras de reintegrar la basura de su entorno para mitigar la contaminación en su comunidad de Los Laureles. Pero cuando conoció a Waylon y al equipo de 4Walls, ahí fue cuando por fin encontró el apoyo que necesitaba para escalar su visión. Unieron fuerzas para intentar limpiar Los Laureles. ¿Cómo? Ayudando a que la misma comunidad se ayudara a sí misma. Con el apoyo de Waylon y otras organizaciones, instalaron varias intervenciones en la comunidad, principalmente trampas para basura y sedimentos en el canal, para frenar el flujo de desechos. Basura que de otra forma terminaría río abajo, cruzando hacia Estados Unidos.
Una vez que atrapaban esos residuos, la misma comunidad se encargaba de separarlos y quedarse con lo que se podía reutilizar. Entonces es traer el material, lavarlo, limpiarlo, porque aunque lo laves, pues hay que secarlo bien para poderlo meter a la temperatura. Y lo más chido es que lograron pagarle a la gente por ese trabajo. Esto fue posible gracias a subvenciones e inversiones que Wayland y otras organizaciones consiguieron. La idea siempre fue activar a la comunidad para incentivar el hábito de recolectar y reutilizar la basura. La comunidad, yo tuve un grupo de mujeres aquí conmigo, fueron 15, pero se fueron saliendo poco a poco porque, pues, lógico, no queremos trabajar y ganar al momento, pero aquí es de que si vendes ganas y si no, no ganas. El taller de Adela solía tener mucha más participación, pero con la falta de ingreso estable era difícil retener esas manos por mucho tiempo. Y eso se volvió un desafío importante, tanto para ella como para Wayland. Pero sí aprenden. Por ejemplo, ahorita acá arriba hay una señora que hace piñatas, cuando no sabía hacer y aquí aprendió, gracias a Dios. Y quienes lograron aprender el oficio pudieron vender sus propias creaciones, como piñatas. Entonces, normalmente me gusta, pues que la gente aprenda. No sé, no quiero ser la única loca. Hoy en día, Adela y su familia manejan el taller, con el apoyo de Wayland y varias organizaciones que le hacen pedidos de sus productos. A pesar de los retos que limitaron el crecimiento del proyecto, Adela no habría podido escalar su iniciativa sin el apoyo de Wayland Madsen y Four Walls, quienes han estado involucrados en las botellas y otros proyectos en la comunidad de Los Laureles. El impacto que tuvo Adela es difícil de medir. Muchas de las personas a las que enseñó ya se fueron o buscaron trabajos con ingresos más estables. Pero aún así, el trabajo ha transformado por completo a la comunidad. Lo que antes era un basurero clandestino, justo donde se cruzan el canal y su calle, hoy es un pequeño parque con áreas verdes. Bancas, pero hechas con botellas rellenas de basura. Adela cuenta que incluso ya están planeando nuevas estructuras para instalar en el parque, como bancas. Piensa utilizar la misma técnica que utilizó con su taller. Hoy en día, Adela sigue abriendo las puertas de su taller a quien quiera aprender el oficio, ofreciendo una posible nueva forma de ganarse la vida. Más de 10 años después de su construcción, el taller sigue en pie junto a la ladera de la montaña como un recordatorio de cómo la comunidad puede unirse gracias a reciclar la basura. Comprobando que todo lo que se hace desde el origen, río arriba, como en Los Laureles, termina beneficiando a las comunidades río abajo, del otro lado de la frontera. Y ese es justo el enfoque de Wayland. Seis años después de nuestra primera visita, la contaminación transfronteriza sigue siendo un problema. Este mes, en diciembre de 2025, Estados Unidos y México firmaron un nuevo acuerdo para atender la crisis de aguas residuales. Pero durante años han sido grupos comunitarios como el de Adela y esfuerzos como el de Wayland los que han hecho gran parte del trabajo de campo. Así que quisimos volver a buscarlo, para ver en qué punto están esos esfuerzos hoy. Wayland, how's it going, brother? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. How you doing, buddy? I'm good. How about yourself? Doing good, man. Wayland nos invitó a un recorrido por la cuenca, incluyendo algunas paradas en Los Laureles. Julio se sumó al tour. Well, Laureles it gets a lot of attention because its proximity to the tidal wetlands, which are super valuable for environmental services. Los Laureles reciben mucha atención por su proximidad a los humedales, dice Wayland, los cuales son sumamente valiosos para servicios e intervenciones ambientales, y donde se puede documentar el crecimiento de la mancha urbana de manera más fácil. Según Wayland, esta comunidad comenzó con asentamientos informales con solo cientos de personas hace 30 años. Hoy en día, casi 100,000 personas habitan las laderas del cañón. Like a microcosm of all the other subbasins that are contributing to this problem anyways. Para él, lo que sucede en Los Laureles es un reflejo de lo que ocurre en otras partes de la cuenca, donde también los problemas de la gestión inadecuada de la basura, o falta de, y la erosión del suelo están fuera de control. We created a hydrofinancial model that we really saw as like a tool to really share with downstream beneficiaries the opportunity to invest in Mexico at the source and not have to deal with the long-term mitigation of the transboundary sediment and solid waste.
Whelan y su equipo desarrollaron un modelo financiero para cuerpos acuíferos que mostraría a los afectados río abajo los beneficios de invertir directamente en México, justo en el origen del problema. Así, ya no tendrían que lidiar con la mitigación a largo plazo de todo el sedimento y los desechos sólidos que cruzan la frontera. ¿Para qué gastar dólares cuando puedes gastar pesos? Whelan plantea que California podría ahorrarse millones de dólares si apostara por intervenciones al sur de la frontera, ya que requerirían menos inversión que proyectos actuales como los de Oscar Romo. Aunque también reconoce que decirlo es mucho más fácil que hacerlo. The municipality of Tijuana manages the stormwater, but the state manages the wastewater. Whelan menciona que coordinar entre todas las dependencias es complicado por cómo está dividido el trabajo. En Tijuana, el municipio maneja el agua de lluvia y el gobierno del estado las aguas residuales. Y en California es aún más enredoso, porque son aún más las dependencias involucradas, porque el río desemboca en humedales y espacios protegidos. Hoy en día, el nuevo rol de Whelan es servir como puente de comunicación entre todas estas dependencias que no siempre coinciden en sus objetivos. It's hard to get consensus out of all those groups to really focus on projects that are going to be beneficial. Desde hace 15 años, este siempre ha sido el enfoque. Movilizar comunidades al sur de la frontera y gestionar intervenciones. Intervenciones como barreras para la basura, trampas de sedimentos y activar la recolección con la idea de reutilizar los residuos. Tal y como se hizo en Los Laureles. Creando soluciones ambientales con la comunidad para la comunidad. Soluciones que terminan impactando lo que pasa río abajo o al norte de la frontera. I think we've been developing it since 2015, but we didn't really have the hydro financial modeling done until maybe 2017, 2018. Whelan explica que, aunque el proyecto empezó en el 2015, no fue hasta 2018 que lograron formar un modelo financiero que comprobara su enfoque. Lo que hace río arriba en México puede generar beneficios económicos río abajo en Estados Unidos. Los resultados muestran que lo mejor es aplicar varias intervenciones y luego invertir más en las que sí funcionan y descartar las que no, explica Whelan. Hoy en día, Whelan expandió su modelo a una cuenca más grande, en el Cañón del Matadero, al este de Los Laureles. It's definitely allowed us to get more grants because we are expanding something that already has worked. El éxito del modelo ha logrado que sigan consiguiendo más fondos, explica Whelan. Pero los inversionistas quieren proyectos de mayor alcance, que abarque toda la cuenca del río Tijuana. Whelan busca lograr ese objetivo y ahorita se encuentra escalando su intervención en el Matadero, una zona clave. So now we're in the process of building that scale up, and Mataderos is a huge part of that. Julio y Whelan hicieron una parada ahí en el Cañón del Matadero para recoger la memoria de una cámara que Whelan y su colega Napo instalaron para monitorear en tiempo real el nivel del arroyo. It's actually up on that pole over there. Bajaron caminando por el cañón hasta llegar a un poste de unos 6 metros de altura, donde estaba colocada una de sus cámaras apuntando hacia el río. And so now, at the push of a button, Napo can pull up this camera. Whelan explicó que gracias a esa cámara, cuando empiezan las lluvias, pueden integrar esas imágenes a un sistema de aprendizaje automático para cuantificar los datos que necesiten. Pero mientras se acercaban al poste, algo les llamó la atención. So that's the pole you're talking about right there. Yeah. Okay. Oh, wow. It eroded out a lot. El paisaje había cambiado totalmente por las lluvias recientes. Whoa. So wow. So just in the last few rains, it's changed a lot. Una cantidad considerable de escombros se acumuló en la orilla del río después de que una sección de la ladera se derrumbara debido a las fuertes lluvias. Where's the camera, Napo? Whelan comenzó a buscar la cámara en la punta del poste. No la veía por ningún lado. I hope it's okay. But it's supposed to be on top of there, probably angled down. I think we might have got yoinked. I'm going to call him right now. Pues se robaron la cámara. Ah, mi querida Tijuana, haciendo de las suyas. Whelan le mandó un mensaje a Napo para reportarle la mala noticia. Oh, man. That sucks. Where's our camera, buddy? Well,
You know, it's only like our 1500 camera we've lost. Desilusionado, pero no derrotado, explicó la importancia de monitorear esa zona. A big intervention that we're promoting and endorsing is having these systems at least in between opportunities where we can put sediment basins and sediment capture systems and trash capture systems. Whelan explica que el objetivo del monitoreo es evaluar la viabilidad de los sistemas actuales de captura de sedimentos y basura en puntos estratégicos del río, como este. Junto con otras medidas, el objetivo es reducir la velocidad del flujo pluvial y del arroyo, con el fin de retener los desechos de manera más efectiva. Pero por lo pronto, iban a tener que instalar otra cámara. Tomaron las fotos y se marcharon. You know, the water board is really pleased with that trash boom. So Oscar Romo's trash boom that we were talking about. En el camino, Whelan reconoció el trabajo de Oscar Romo, que logró capturar 50 toneladas solo en las lluvias pasadas. Yeah, they're saying that it caught in this last rains like 50 tons of trash. Para Whelan, el éxito del proyecto de Oscar Romo ha ayudado a visibilizar mucho más este problema transfronterizo. But how do we keep going up further into the watershed rather than still dealing with the channel? I'm not saying that it doesn't need to be done. I'm just saying how can we do better? Y justo eso es lo que él busca, que exista ese mismo nivel de intervención desde el origen, en Tijuana. Actualmente está desarrollando modelos al nivel de la cuenca para presentar a agencias e inversionistas, con la intención de impulsar proyectos a una escala similar a los de Romo. El objetivo siendo siempre cómo pueden mejorar y adentrarse más a la cuenca. Whelan confía en que la atención que han generado esos proyectos eventualmente se traduzca en un mayor apoyo para intervenir toda la cuenca del río Tijuana. Watch programs on your schedule with the KPBS Plus streaming service. See new episodes of Nature and Nova, latest news from PBS NewsHour and KPBS Evening Edition, local shows like Ken Kramer's About San Diego. Learn more at kpbs.org/KPBS Plus. Estás escuchando Port of Entry. Bueno. ¿Cómo andas, Eve? Estamos aquí en Laureles ahorita. Vamos a... Nuestra última parada fue en un vivero llamado Las Hormiguitas, localizado en las laderas opuestas a los Laureles. Fuimos allí para observar uno de los proyectos que Whelan implementó hace 15 años con el apoyo de Adela y la comunidad. El vivero se encuentra en la propiedad de Jorge Ibáñez, quien actualmente se encarga de su mantenimiento. Whelan le marcó a Jorge para ver si andaba en el vivero. I'm gonna meet my Griñón. Yeah, my angry old man. Yeah, he didn't sound too thrilled. He's just a grumpy old bastard, man. I love him to death. Desde el interior de la propiedad salió Jorge Ibáñez, el viejo gruñón de Whelan. Así se refiere a él. Whelan vivió con Jorge en la época en la que lideraron la construcción de Las Hormiguitas y proyectos comunitarios como el Taller de Adela, entre otros. This is Julio, Jorge. Gusto ya. ¿Qué tal? Él es un amigo de... recuerdo Ita y Alan, los hermanos de trabajar con Adela. Ajá. Él trabaja con Alan. Órale. Yeah. ¿Cómo están? Me gustan su... Look at this little fuzz on the face. Oh, qué cabrón. No pasó mucho tiempo antes de que saliera su verdadero lenguaje de cariño, la carrilla pesada. Caminaron por el vivero. El lugar se veía medio desgastado, pero bien cuidado. Tengo como 20 años, más de 20 años trabajando con el vivero. Es que lo que estamos enseñando aquí a Tijuana es que conozcan la planta nativa. Adentro había todo tipo de plantas en macetas, creciendo para luego ser trasplantadas a las laderas de los Laureles, entre otros proyectos de reforestación. El objetivo de Jorge tiene dos enfoques. Por un lado, enseñar a la comunidad y sobre todo a las nuevas generaciones a valorar las plantas nativas. Y por el otro, ayudar a combatir la erosión reforestando los cerros. O el término técnico, según Whelan, estabilización de pendientes o laderas. Lo que tiene la planta nativa es a la vez también, es enraizadora, pero es enraizadora para abajo. Lo que pasa es que la planta nativa busca el agua abajo. Es que cuando llueve, el agua se va abajo y ya tan profundo que esté, la raíz ahí va hasta que lo agarra.
Como resultado, las raíces se adhieren al terreno y previenen deslizamientos de tierra durante las temporadas de lluvias. Y estos esfuerzos han llevado a reforestar no solo las laderas de los Laureles, sino también las laderas aledañas. Sembraron un promedio de unas 8 cuadras más o menos. Vamos a poner por cuadras. Y acá abajo también como unas 5 o 6 cuadras también. Con la reforestación de las laderas, la capa superficial de tierra ya no se erosiona tan fácilmente cuando llueve. Las plantas y los árboles ayudan a que el cerro absorba el agua y a que la bajada de la lluvia sea más lenta, manteniendo la tierra en su lugar. La idea es que si reduces la velocidad del agua, también reduces el flujo de lo que se lleva, como la contaminación. Palo verde, el ciprés de Tecate, el ciruelo slide, tenemos la yuca. Con la ayuda de Jorge, lograron sembrar cientos de plantas nativas que han hecho que las laderas de los Laureles sean menos propensas a deslaves. Algunos ejemplos de estas plantas son la yuca, la jojoba, el laurel de California y el nopal, entre otras. Waylon iba siguiendo con la explicación cuando, de repente, Jorge lo agarró de sorpresa. Single-use plastics in particular, we're trying to figure out circular economy goals. Well, Steve también. Yeah. Well, he's not here to deal with it. It's only our problem now. Y es que Waylon no era el único gringo loco tratando de generar un impacto positivo en los Laureles. Tenía a su cómplice, Stephen Wright. Su hermano del alma, con quien compartía visión, sueños y con quien fundó Four Walls hace unos 15 años, cuando arrancaron todo este trabajo en los Laureles. You could ask him about Steve. Steve was his adopted nephew as well. Cuando estuvimos aquí hace 6 años, Stephen era quien guiaba el recorrido, mientras que Waylon no tuvo tanto protagonismo. No, pues era una chulada de hombre ese muchacho. Jorge recuerda a Stephen con mucho cariño. Good dude. Nunca he conocido a un así como el Stephen. Bueno, como los dos pues andaban siempre juntos los dos. Jorge apuntaba a una de las paredes del almacén del vivero. Pero el Steve, pues allá mira, allá en aquella fila, allá le pusieron así en pintura, está el Steve en una orilla ya. Y a mí me pusieron en la otra orilla acá. ¿Dónde? Stephen quedó inmortalizado en un mural, acompañado de su hija. Stephen falleció en el 2022, dejando atrás a su familia, amistades y seres queridos. Pero también le dejó a Waylon algunas cositas para que lo recordara siempre. Le dejó una parte de él, digamos. So when we first built the dry toilet here, we were living here and using it, and it was full. We were both wrapping up our stuff. We were both heading our separate ways, and he just was like, "All right, see ya." Entre risas y carcajadas, Waylon contó que en una ocasión, meses antes del fallecimiento de Stephen, Jorge les encargó limpiar el baño seco que construyeron y usaban, porque ya estaba lleno y necesitaba mantenimiento. Pero Stephen y Waylon lo dejaron para otro día. Debido a su lamentable fallecimiento, el trabajo recayó sobre Waylon. Se fue en el peor momento, compartió Waylon bromeando. So he left me with literally a box of shit and a bunch of piss. Me dejó literal con un montón de miados y mierda, dijo Waylon entre risas. And I just remember being so infuriated with him. I'm like, "Oh, you left at a perfect time. You didn't even help me with cleaning out the bathroom." Jorge recuerda perfectamente cuando llegaron por primera vez a la comunidad. No hablaban nada de español. Dice que Stephen Wright aprendió más rápido que Waylon. Tenía el don de la palabra, compartió Waylon. And he did. He had the golden tongue too. He could always speak both in either language. He was very articulate and very... Podía expresarse muy bien en ambos idiomas. Era muy claro al hablar. Ese Steve me traía también surfistas que venían a ese, pero primero les ponía, los voy a llevar a surfear, pero primero vamos al vivero, hormiguitas, porque vamos a trabajar y me los traía. Y ya era casi ritual parar en el vivero de Jorge para echar la mano en lo que se estuviera trabajando. Los surfistas también ayudaban y además dejaban donaciones para el vivero, y a veces también directamente para Jorge. Julio no pudo evitar preguntar, oye, ¿y Waylon qué te trae? ¿Y qué le trae el Waylon? Me trae pura chingada, no me trae nada. Antes de ayudar a construir el taller de Adela, Stephen y Waylon también ayudaron en las hormiguitas, y desde ahí la comunidad los fue arropando. Yeah, it is gorgeous here, though. I mean, I love it for the place, man. It's like there's no other place like this. You know, I could do this anywhere else, but why?
I love it here. Para Waylon no hay otro sitio como Los Laureles, y aunque podría ser lo mismo en cualquier otro lado, él ama estar ahí. Los proyectos en Los Laureles son prueba de ese lazo casi de hermanos entre Steven y Waylon, una conexión que sigue viva en la comunidad donde dejaron tanto de sí mismos. Ese vínculo se siente en las estructuras que siguen en pie, cuidadas por personas como Adela y Jorge. So like they became family, and I just they supported all of our craziness. Like we were just the crazy gringos. Con el tiempo se volvieron familia, dice Waylon, y aunque al principio eran los gringos locos que nadie entendía por qué estaban ahí, al final la comunidad apoyó todas sus locuras y eventualmente se convirtieron en miembros de la comunidad. We were able to support each other in our work, you know. Enfrentar la contaminación transfronteriza puede parecer interminable, casi imposible. Pero las relaciones y el trabajo comunitario que se han construido en el camino hacen que la abrumante tarea se sienta más alcanzable. Sin el trabajo de Waylon, Steven, Adela y Jorge, Los Laureles sería otro lugar completamente distinto y el estero río abajo estaría en mayor riesgo. Y sin los proyectos de Oscar Romo, todavía más basura terminaría en el mar. Lo que han logrado es demostrarle a los gobiernos de ambos lados de la frontera que estas soluciones sí funcionan y que necesitan apoyo urgente para crecer y causar mayor impacto. Antes de partir, Julio le preguntó a Waylon sobre Steven. You know, we were Star Brothers, so it's like we met 20 years ago on a rugby pitch in Riverside, around the fact that we had the same birthday, same year. La pregunta fue un poco difícil de procesar para Waylon, pues fue como perder a un hermano. Eran hermanos astrales, pues nacieron en la misma fecha del mismo año. Se conocieron hace más de 20 años en una cancha de rugby en Riverside y conectaron por compartir fecha de nacimiento. He was the funniest, most authentic human being I've ever met in my life. Steven era una de las personas más auténticas y divertidas que haya conocido, dice Waylon. All the growth that we had as individuals and as an organization, I'm seeing it in legislation, Todo ese crecimiento que tuvieron, tanto a nivel personal como con la organización, hoy se refleja en proyectos de alto impacto, menciona Waylon, en políticas públicas, en la colaboración binacional y en las relaciones que sembraron hace 15 años, que ahora están dando frutos en distintos espacios profesionales. I'm seeing it in binational collaboration and coordination. I'm seeing it in the relationships that we formed 15 years ago. Now we're crossing paths in different professional positions, and it's like the synergy and the magic continues. Y la magia continúa, dice Waylon. Julio le preguntó si se ha preguntado cómo honrar su legado. Have you asked yourself how to honor his legacy? It's just loving his kids, bro. It's like making sure that our families grow together. Para Waylon, una parte clave de ese legado está en cuidar a la familia de Steven, ver crecer a sus hijos juntos y mantenerse fiel a sí mismo. Steven siempre lo respaldó, recuerda Waylon. Incluso le daba esa fe para creer en sí mismo cuando a Waylon le hacía falta. And now, here we are, still having all this momentum around our work, and it's like I'm still watering the seeds that we planted. No fue hasta después de su muerte que pudo dimensionar realmente el legado que construyeron juntos, así como el impacto que Steven dejó en su comunidad y en la región. So, it's an honor. It's an honor to continue the legacy and watch his kids grow and watch our work grow as well. El trabajo continúa y Waylon menciona que sigue regando las semillas que sembraron. Para Waylon es un honor poder seguir con ese legado, ver crecer a sus hijos y también ver crecer el trabajo de ambos. El legado de Steven está en todos lados, en cada arroyo, en cada orilla, en cada cuenca donde él y Waylon decidieron marcar una diferencia. Y Waylon sigue adelante con ese mismo cuidado, con ese mismo cariño, el mismo cariño que definía su amistad. Llevándolo a cada proyecto, cada intervención y cada esfuerzo comunitario en el que Waylon se involucra, en esta cuenca fronteriza que une a Tijuana y San Diego.
Este episodio está dedicado a la memoria de Stephen Wright. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Ben Redlusk es nuestro especialista en producción audiovisual. Este episodio fue editado por Liz Hames y Elma González Lima Brandao. Lisa Jane Morissette es la directora de programación y operaciones de audio. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalia González. Nos vemos pronto. Esta canción que están escuchando es de mi banda Tu Lengua. Está en nuestro último álbum que también se llama Basura. Se trata de sacar la basura de tus emociones, de tu corazón y del río de Tijuana. Vayan a escucharlo. Most stories do not start with a journalist. They start with people. Noticing when a river runs dry. Asking why a school is changing. Discovering something new next door. Curiosity is human. Your right to keep asking questions is at the heart of NPR's mission, and we are not going anywhere.